Muy buenas noches, queridos hermanos y también teleaudiencia. Nuevamente nos volvemos a reunir, pero esta vez con una nueva lección. Vamos a tener en este trimestre lo que tiene que ver el libro de Efesios. Pero también nuevamente nos acompañan nuestros queridos hermanos, tanto Richard Merelo y Moisés Valdivieso. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Richard. Un gusto, ¿no? Nuevamente compartir con ustedes y como decimos, ¿no? Un nuevo folleto de Escuela Sabática, una nueva lección que nos habla acerca de los Efesios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque los datos son que el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿no? Esta epístola. Vamos a ver cuáles son las luces que nos da a lo largo de todo este trimestre la Escuela Sabática. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Contento de estar una vez más aquí contigo, Javier y Moisés, también con nuestros amigos que en este momento nos están viendo y que forman parte de esta familia Redención y listos para estudiar una lección más. ¿Qué les parece antes de iniciar y profundizar en la lección de esta semana? ¿Hacemos una oración? Okay. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, ante todo te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de su parte. Y en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu para que nos ayudes a entender tu mensaje y también a aquellos que se están conectando, también te lo suplicamos, Señor, que estés con cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchachos. Nuevamente nos encontramos y otra vez, pero ahora con una nueva lección. Ya pasamos lo que es el mensaje de los tres ángeles, ya quedó una semana atrás. Pero ahora vamos a ver de Pablo, qué dice Pablo con relación a los Efesios. Pero vamos a la Biblia, ¿no? A la fuente de la verdad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1 y el versículo 9 y 10, como para tener un pequeño preámbulo de lo que nos quiere dar a entender este mensaje. ¿Qué nos dice Efesios 1, 9 y 10, Moisés? Bien, la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos con las que están en la tierra. Ok, ahora Pablo nos habla, ¿no?, de conocer el misterio de la voluntad del Señor. ¿Cuál era ese misterio que quería conocer? La voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Salvarnos. Amén. Salvarnos. Entonces, eso se reveló por medio de Jesús, ya lo vimos en lecciones pasadas, pero ahora el encargado de llevar este mensaje al mundo entero es Pablo, en este caso a la iglesia de Éfeso, o a la ciudad de Éfeso. Y Pablo era escogido para llevar el mensaje a los gentiles, ¿no? Ajá. Así es, fue escogido exactamente. Fue ¿Cierto? escogido O sea, para eso. Hablabas del plan de salvación, el misterio del plan de salvación, Claro. Incluso para los gentiles no era conocido bien, ¿no? Entonces Pablo fue escogido, ¿no? Ese propósito, el plan que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pues, claro. Desde la eternidad, de los días de la eternidad, podríamos decir en este caso, ¿no? Y algo que los judíos no querían compartir, ¿no? Porque pensaban que era solamente de ellos. Los campeones del mundo. Así es, ellos no querían compartir con nadie, ¿no? Querían solamente el mensaje para ellos, ser salvos ellos y que los gentiles, las personas que no eran de su pueblo, de su raza, no se salven. Querían solamente tener la salvación para ellos. Ajá. Y el problema era que, como tú mencionas, ¿no?, que la querían solo para ellos, pero no la compartían. Uh-huh. O sea, ¿cómo comparto algo que yo quiero que los demás conozcan, que mi nación conozcan? Y a lo largo de este estudio vamos a ver cómo el pueblo judío le hizo problemas a Pablo. Entonces yo, no solo que es para mí, sino que no lo comparto con mi misma gente. Digo, con los de afuera. Ahora, el asunto de Pablo, ¿no?, como hemos visto en esta lección, ¿no?, y todavía que estamos en el preámbulo, lo que Pablo pasó, ¿no?, para llevar el evangelio a muchas personas, tuvo muchos obstáculos en este punto, ¿no? Y ante todo, yo creo que nunca se desanimó. Y preocupado por la gente de que se le llevó el evangelio y había otras doctrinas que no eran bíblicas, ¿no? La preocupación de Pablo por aquello, ¿no? Así es, una preocupación grande con el pueblo de Éfeso, ¿no? Con la ciudad de Éfeso, porque era una ciudad muy grande, como dice la palabra de Dios. Claro, si nosotros analizamos la ciudad, wow, el templo, cómo lo describe el folleto, la Biblia,
un templo cuyas bases, algunas estaban cubiertas con oro, un templo majestuoso donde el pueblo de Éfeso adoraba a Diana. Y a muchos dioses más, así sí, es. Y a muchos dioses más. Y tenemos que mezclar algo, tenemos que fusionar algo, que no solo adoraban a Diana, sino que trabajaban, por así decirlo, para Diana, porque no solo la adoraban, sino que vendían, qué sé yo, un vasito de Diana, una estatuilla, una cuchara, algo, en honor a quién, a Diana, y el pueblo tenía muchos recursos en base a la adoración que ellos daban a Diana. Era un trabajo aparte de la adoración que ellos tenían. Ok, veamos lo que acabas de comentar, ¿no? Que tal vez no estamos muy lejos. En la actualidad también algo parecido pasa también, ¿no? Pero vamos que dice en Hechos 18, de 18 al 21, ¿no? Ese primer viaje, esa visita de Éfeso, de Pablo, ¿no? A Éfeso, ¿no? ¿Y qué pasó en el segundo viaje misionero? Veamos Hechos 18, del 18 al 21. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios: mas habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales no rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Aquí vemos a Pablo, ¿no? Una de las costumbres de Pablo era ir a la sinagoga, ¿no? Y también no quería abandonar a los suyos, Pablo, ¿no? Pero sabemos de que él era un evangelista y tenía que ir llevando el evangelio a otras partes, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos ahí? La preocupación de Pablo en este caso. Decía que había una discusión, no era una discusión, sino que... Era que la discusión era, en el buen sentido de la palabra, ¿sabes qué, Pablo? No te vayas. ¿Ya? No, es que miren que yo tengo que viajar, entonces hay personas que tengo que visitar, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Roma, entonces, porque el evangelio tiene que extenderse. Pero ellos querían que Pablo se quede por más tiempo. Pero la misión de Pablo era continuar su viaje misionero y seguir fundando, seguir levantando iglesias. A pesar de que él tiene una preocupación muy grande. Ahora, ¿cuál era la preocupación? ¿Tú sabes lo que es predicarle a una persona que deje la idolatría? Claro. ¿Ya? Y esas personas no solo renunciaron a la idolatría, sino que renunciaron a un dinero seguro que ellos obtenían por medio de la idolatría. Uh-huh. Entonces, esa gente le dice a Pablo, no te vayas, y Pablo no quería quedarse, quería irse, pero estaba preocupado, como tú mencionas, porque Pablo sabía, y de paso les dice a ellos, que después de su partida van a entrar lobos rapaces. Incluso, yo me imagino que también Pablo, ¿no? Y como acabas de mencionar, la idolatría que había en ese tiempo, ¿no? Y me imagino la doctrina sobre la idolatría y la doctrina bíblica que hablaba Pablo, ¿no? Me imagino que preocupado y que la gente quería saber, bueno, es verdad lo que dicen sobre de los ídolos, ¿no? Ajá. No te vayas y explícanos. Yo imagino que también Pablo, la gente quería que no se vaya para que les explique, ¿no? Claro. Todo este asunto, ¿no? Ahora, vamos viendo en Hechos 19, 13, Hechos capítulo 19 y el versículo 13, y vemos hasta el 20 porque también nos habla algo muy, muy importante aquí en este texto, ¿no? ¿Qué nos dice Hechos 19, Moisés? Dice la palabra de Dios: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ya, hasta el 20. Hasta el 20, ya, sí. Ok. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Y esto, dice, fue notorio a todos los que habitaban, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Imagínate que en el nombre de Jesús hacía tantas cosas, ¿no? Así es. Engañaba a la gente. Ahí hay una El lección, nombre de Pablo, bastante interesante. hay una lección bastante interesante, ¿no? Ahí aparece el nombre de un judío que era jefe, Sí, pero que tenía ¿a quiénes? a sus hijos. A los hijos que practicaban ¿qué cosa? La adivinación, hacían exorcismo. Conjuros Entonces y vemos todas a cosas. alguien que no es de afuera practicando este exorcista. tipo de cosas, ¿ya? Eran exorcistas, o sea, personas que forman parte del pueblo de Dios, del pueblo judío de aquel entonces, eran exorcistas. Y lo interesante de todo esto es que aquí podemos tener una lección de vida. ¿Cuál es la lección? Si nosotros miramos, Pablo sanaba con el poder de Dios. Ellos, entre comillas, sanaban con el poder de ¿quién? Del enemigo. Con el poder del enemigo. Entonces, estaban haciendo exorcismo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que cuando ellos se percatan, cuando ellos se dan cuenta de que Pablo sanaba en el nombre de Jesús, ellos intentan hacer lo mismo. Aparece una persona endemoniada, puede decirse que esa persona la podemos comparar con el endemoniado de Gadara, alguien así. Entonces, ellos van a liberar a este hombre, a libertar a este hombre en el nombre de Jesús, pero el demonio, por así decirlo, les responde: a ver, yo a Jesús lo conozco. ¿Quién está hablando? El demonio. Yo a Jesús lo conozco, yo a Pablo lo conozco, pero yo a ustedes no los conozco. No sé quiénes Entonces, son. cuando uno analiza esto, quiero dirigirme en esta hora a nuestros amigos que nos están mirando. El demonio conoce a quién, conoce a Jesús, A Jesús, así es. conoce a Pablo, pero desconoce o no conoce a aquellos que están utilizando su nombre. Ahora, imaginémonos esto: un demonio conoce a Jesús. Nosotros, como pueblo de Dios, ¿conocemos a Jesús? Pero es interesante, ni el pueblo judío lo conocía a Jesús, que lo crucificó. Bueno, Ajá. pocos tal vez lo conocían a Jesús, Claro. al Mesías. Entonces, este demonio conoce a Jesús, ya conoce, sabe. La legión que estaba presente en el endemoniado de Gadara, cuando Cristo llegó, ellos empezaron a temblar, Ah, claro. ¿ya? Y le pidieron permiso a Jesús para salir y como Así es. el relato dice, que ellos fueron y se metieron en un hato de cerdo, ¿no? Entonces, los demonios conocen a Jesús. Si los demonios conocen a Jesús, ¿cuánto más A nosotros. el pueblo de Dios debe conocer a quién? A Cristo. Conocer a Jesús. Es lo interesante en este punto, ¿no, Moisés? Lo que dice que ellos se beneficiaban en el nombre de Jesús. ¿Será que hoy en la actualidad hay muchas denominaciones que en el nombre de Jesús dicen hacer milagros y se quieren beneficiar de aquello? Así es, ¿no? Hay muchas. Y hay una que, bueno, en particular, ¿no? Que siempre hemos escuchado, ¿no? Que piden que lleven la ofrenda, que lleven el diezmo, que lleven regalos, ¿verdad? ¿Para qué razón? Para que puedan ser sanados, para que puedan ser curados de alguna enfermedad que tienen, para que su familia, ¿verdad?, que está afuera, también pueda regresar a la iglesia, ¿no? Y entonces, también está pasando lo mismo, ¿no? Lo que pasaba en Éfeso. Se quieren, ¿qué cosa? Enriquecer en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que querían, lo que quieren también ahora en la actualidad. Viene a mi mente el falso evangelio de la prosperidad. Así es. ¿Sí? Entonces, donde te dicen que tú tienes que dar sumas
altas de dinero y Dios te va a bendecir grandemente. ¿No? Te va a prosperar. La Biblia no enseña tal ¿Y qué cosa. decimos de pare de sufrir? Bueno, ya nosotros sabemos y la misma sociedad puede juzgar y puede ver, ¿no? Puede ver la realidad O sea, de lo ¿quién que dice es que el Evangelio en realidad. Para sufrir, Dios quiere que no sufra, entonces tendría que pedirle perdón a Job, ¿no? Así es. Y algo que estaba revisando, ¿verdad? En cuanto habla en el versículo 19, ¿verdad? Dice que estábamos en Hechos, ¿no? Hechos 19, dice, asimismo muchos de los que también, dice, practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, dice, de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, una conversión. Sí, y no, estaba revisando lo que decía también el folleto de escuela sabática, ¿no? Y no, incluso estaba buscando ciertas particularidades de la iglesia de Éfeso en entonces, ¿no? Y decía que esas 50,000 piezas de plata equivalían, o sea, cada pieza de plata a un día de trabajo. O sea, eran 50,000 días de trabajo. Y me puse a hacer una división, ¿verdad? Por 365 días que tiene el año. Salen 136 años. Imaginémonos lo que hizo aquí el pueblo, ¿verdad? Quemó 136 años de trabajo, en otras palabras, ¿no? Y eso que lo saqué por día, porque normalmente cuando trabajamos nosotros, ¿cuántas? 8 horas, ¿verdad? Claro. Imaginémonos sacar 8 horas, por lo menos son casi 3 veces más, ¿no? Porque son 24 horas, claro, en el día, ¿no? Serían por lo menos unos 500 años, imagínense, todo. O sea, no les importó, ¿verdad? Después de que vieron que en realidad Jesús, ¿no? Es el que sana, es el que convierte el corazón de las personas, no les interesó lo que tenían, ¿verdad? No les interesó perder lo que tenían material, sino que dice que lo cogieron, lo tiraron al fuego, quemaron, todo eso, ¿no? Y lo interesante, ¿no? De lo que habla Moisés, ¿no? Es la conversión de esta gente, ¿no? Así es. Y quien hace la conversión es Cristo. Nada más. Vemos una entrega completa, una entrega total. Así es. ¿Ya? Entonces tú sabes que lo difícil que es renunciar a algo. Es, claro. ¿Ya? Entonces ellos entienden el Evangelio presentado por Pablo y deciden entregar su vida a Jesús y obtener todas las pérdidas que ya sacó cuenta Moisés, ¿no? Pero esto le trajo un problema ¿a quién? A Pablo. Claro. ¿Ya? Porque aquellos que no se dieron al Evangelio, entonces empezaron a perseguir ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Uh-huh. ¿Y por qué lo persiguen? No, pues ya ahora que eran idólatras, ¿no? Claro. O sea, se me está yendo el remanente, por así decirlo, ¿no? Ya lo que comentaste hace un momento, que vendían ciertos objetos de Diana, Claro. a lo mejor también otros artefactos que supuestamente eran bendecidos, ya no lo vendían. Incluso ya algunos se estaban retirando, me imagino, de las sinagogas, ¿no? Las Veamos que dice en ese empezaron a bajar. 19, Hechos 19 y el 21. A ver qué nos dice, ¿no? ¿Qué lecciones nos da lo que tiene que ver con el motín? ¿No es cierto? De que mucha gente se hacía plata para ese entonces, ¿no? Capítulo 19, verso 21, ¿no? 21, sí. 21 Dice, nomás. pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ok, esto tiene que ver bastante largo, ¿no? Porque Claro. viene hasta el capítulo 20 del 1, pero aquí nos habla, ¿no? Del motín. Los artífices de Efeso produjeron alboroto, porque ya veían sus ganancias menguar, ya no era Así lo mismo es. que se ganaba. Y ahí, como tú decías, ya ahora, o sea, ¿culpa de quién es? De Pablo. Ahora vamos a perseguir a Pablo porque Era el ya culpable. claro. Era el culpable en sí, Y ¿no? ahí vienen las persecuciones de Pablo, pero aparte de las persecuciones también había preocupación de Pablo, ¿no? Cuando tú lees ese texto tan inspirador, tan motivador, donde Pablo da una lista de todo lo que le tocó sufrir, uno queda, wow. Así es. Y él lo cuenta, Eso está registrado en la palabra de Dios, ¿no? Claro. Según de Corintios 11, ¿verdad? 11 del 23, y, es bastante largo, ¿no? Pero quiero dar varios textos, ¿no? Según de Corintios 11, 23, lo que Pablo pasó, dice, ¿son servidores de Cristo? Qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado, varias veces, he recibido azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos
los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido de continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de parte de falsos hermanos. Y la lista sigue. Así es, una lista interminable, ¿no? Y nosotros cuando tenemos un pequeño problema, ¿qué hacemos? Queremos hasta renunciar. Queremos dar nuestro brazo a torcer. Queremos tirar la toalla, como se dice, ¿no? Sí. Nos desanimamos. Así es. Nos desanimamos. Y no debe ser así, ¿no? Yo creo que esta lección está muy linda, ya que es motivadora. O sea, saber que este hombre sufrió todo esto. ¿Y saben por qué lo hizo? Por 2 razones. La primera, porque amaba a Jesús. Y segundo, él quería alcanzar su cometido. ¿Y cuál era? Predicar el Evangelio. Y quiero invitar a la teleaudiencia, ¿no?, que por favor comparta el link de Redención, por favor, para que podamos llegar a muchas otras personas en la actualidad, ¿no?, y en este tiempo que muchas personas están sedientas de la palabra de Dios. Veamos ahora qué dice Hechos, el capítulo 20 y del 17 al 20, ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo resumiríamos las preocupaciones de Pablo? Lógicamente que es hasta el 38, pero vamos a leer unos 3 versículos, ¿no? ¿Qué dice? 20 del 17 al 20. Hechos capítulo 20 del 17 al 20. ¿Qué nos dice? Dice el verso 17: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, liviado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué allá me ha de acontecer. Y ahora, ¿cómo resume ahora Pablo esto de aquí? Dice que Pablo sirviendo, ¿no?, al Señor, podríamos decir en este caso. Con muchas ¿no?, lágrimas, dice Pablo. La preocupación de Pablo, digamos, Pablo ahora esclavo, tenía una relación más íntima con Dios, ¿no?, Claro. más cercano, ¿no?, con Dios. En otras palabras, podríamos decir que estaba indicando absoluta sumisión a Cristo. Y como decía hasta hace un momento, ¿no?, me imagino la preocupación de Pablo, ¿no?, por su pueblo. Y más que todo la preocupación de Pablo, o sea, Pablo estaba seguro de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque Claro. su cometido, su misión era predicar el Evangelio, llevar el mensaje a las personas que no lo conocían, ¿no? Y como vemos, Pablo fue un predicador para los gentiles, ¿no? Así. Él iba a Jerusalén, tenía que viajar a Roma, bueno, y diferentes viajes que hizo Pablo, ¿no? Él estaba seguro de lo que iba a hacer, pero más bien era la preocupación de las personas de Éfeso, ¿no? Porque si vemos en el versículo 36 del mismo Hechos, capítulo 20, nos dice ahí, ¿verdad? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos, ¿no?, con los ancianos que estaban allí. Versículo 37 dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, dice, le besaron, doliéndole, en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco, ¿no? O sea, ellos estaban tristes porque, o sea, me imagino pensando, ¿no? Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a exhortar, verdad? Porque Pablo eso era lo que hacía, ¿no? Exhortaba Claro. para que las personas cambien su corazón. Hay que ver algo interesante. Dice que Pablo oraba. O Así sea, es. la función de Pablo, la misión de Pablo, no solo era predicarle a los gentiles, sino orar por su pueblo, por Así es. Jerusalén. En este caso, por Éfeso, Ujú. ¿verdad? Y lo interesante es que no solo que Pablo oraba, sino que Pablo les enseña a ellos: ustedes tienen que cuidar la iglesia.
Exactamente. Ustedes tienen que pastorear la iglesia, ustedes tienen que ver la iglesia, tienen que ver por la iglesia. Ok, y mira, yo quiero contar algo aquí de lo que dice el comentario bíblico, cuando dice que con muchas lágrimas Pablo también lloraba, ¿no? Dice que también Pablo lloró como Jesús, también. Dice que se apesumbraba por los obstáculos que colocaban en el camino a la verdad, y también por la dureza del corazón de los seres humanos. O sea, también la preocupación. Y eso es lo que yo me pongo hoy en la actualidad, ¿no? ¿Será que también a nosotros nos da tristeza de que mucha gente no quiere aceptar la verdad? Claro, debe darnos tristeza, pero más tristeza debe darnos cuando los que estamos dentro nos comportamos como aquellos que llegan para dividir, no para orar, para censurar, no para edificar, ¿verdad? Entonces, porque todo eso lo enfrentó Pablo. Yo quedé fascinado con una parte del folleto y un texto que citaba donde decía que debemos cuidarnos entre nosotros mismos, debemos pastorearnos entre nosotros mismos. Entonces, y parte de las lágrimas de Pablo era eso. O sea, él se va, pero yo no quiero que ustedes se estén enemistando. Ustedes tienen que estar unidos. O sea, Pablo oró por la unidad de la iglesia. Pablo oró por la unidad de la iglesia de Éfeso. Y eso nos podríamos hacer un llamado a la iglesia hoy, ¿no? Así es. Que estemos unidos en la plataforma de la verdad, unidos en Cristo, el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes en su palabra, ¿no? Moisés, sí, algo iba a decir, ¿no? También en el versículo 31, el mismo Hechos, capítulo 20, ¿no? Dice ahí el tiempo que Pablo estuvo con ellos y qué era lo que hacía, ¿no? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado, ¿qué dice ahí? De amonestar con lágrimas a cada uno, ¿verdad? Ese era el trabajo de Pablo, ¿no? Pablo era un pastor. Era un pastor, claro. Pablo acompañaba, ayudaba, incluso dice que botaba lágrimas, ¿verdad? Con cada uno de ellos, ¿no? Aquí quiero mencionar algo. Pablo, cuando exhortaba, las lágrimas las derramaba él. Así es. Ya, qué triste es que te vengan a exhortar y el que te exhorta no derrame lágrimas, sino que te las haga derramar a ti. Ajá. Eso es triste, ¿no? Pablo compartía esa tristeza, ese dolor con Exactamente, ¿no? Entonces, podemos decir muchas cosas de Pablo, ¿no? Entonces, yo creo que el foco central de la lección de esta semana es la misión de Pablo, Pablo, y enseñar que debemos pastorear a nuestra iglesia sin sacarles lágrimas a nuestra iglesia. Y hay una pregunta que dice también el folleto de Escuela Sabática, ¿no? Que decía aquí al final de la lección, dice aquí, ¿sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy, en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué razón? Hay una cosa muy importante, lo que deberían incluso nosotros advertirnos, ¿no? Primero, en los tiempos de Pablo había falsas enseñanzas. Así es. Y eso realmente, y sigue decirlo así, y sigue habiendo, sigue y la siendo. realidad que también se han entrado falsas enseñanzas. Y lo que Pablo, en ese tiempo, falsas enseñanzas, la preocupación de él por su iglesia, y como decía hace un momento, se entristecía con ellos, compartía el dolor. Claro. Y no le importaba, yo me imagino Pablo, no importaba la persecución, el apedreamiento, el no tener que comer, el pasar frío, pero él velaba por su iglesia. Velaba por su iglesia. Exaltando o resaltando las enseñanzas que con gusto Dios nos ha permitido conocer por medio del folleto, es que él oraba por la unidad dentro del contexto doctrinal. ¿Ya? Él oraba porque el hermano esté bien anímicamente, emocionalmente, moralmente, porque de pronto yo conozco las doctrinas de la iglesia al derecho y al revés, pero de pronto estoy desanimado. Entonces Pablo animaba a su iglesia. ¿Ya? Hermano, yo quiero que estés bien. Esa era la meta de Pablo y eso enseña a la iglesia de Éfeso. Sí, Pablo se preocupaba, ¿no? Muchas veces nosotros tal vez en nuestra iglesia, ¿no? Vemos que falta un hermano, no viene el hermano, y decimos, el hermano no vino. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? No hacemos lo que hizo Pablo.
No vamos, visitamos, averiguamos, hermano, ¿qué te pasa? Quiero hablar contigo, ¿qué te falta? ¿En qué te ayudo, verdad? O sea, esa es la parte que nos falta, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente tal vez para el anciano, porque a veces decimos, no, ese es el trabajo del anciano que tiene que visitar. O sea, todos, ¿verdad? Somos llamados a hacer qué cosa? Los Pablos modernos, ¿verdad? Exactamente. A visitar, a acompañar, a llorar, si es posible, con nuestros hermanos. Y eso es pastorear. Así porque es. eso pidió Pablo. Exactamente. Eso pidió Pablo a la iglesia de Éfeso. La lección es extraordinaria de Pablo, pero el tiempo es corto. Realmente. Hay mucho que decir del libro de Éfeso y esta primera lección, mis queridos amigos y hermanos que se han estado conectando en esta noche. Yo quiero ir terminando con un último resumen. Richard, ¿qué podemos extraer de Pablo en esta semana? Yo lo diría de la siguiente manera. Pablo nos habla, nos enseña, nos motiva, sé un misionero como yo. Amén. Sé un misionero como yo, como lo fue Pablo, y cuida a la iglesia como yo la cuidé. Incluso el mismo Pablo utiliza textos donde dice, bueno, cuida a la iglesia, cuida a tu familia, cuida a tu esposa como Cristo cuida a la iglesia. O sea, miren, Pablo abarca todas las áreas, ¿ya? Haz feliz a tu esposa. Entonces, eso abarca, si nosotros hubiésemos tomado todos los textos que vinieron en el folleto, aquí estaríamos para 2 horas más, ¿no? Entonces, así es. Sí. Entonces es interesante, ¿no? El resumen es, sé un misionero como yo, dijo Pablo, y cuida a la iglesia como yo la cuidé, como Cristo la cuidó. ¿Qué nos dice Moisés? ¿Cuál es el extracto de esta semana? Bien, yo creo que el resumen, ¿verdad?, que yo saqué de la lección de escuela sabática es que Pablo nos llama a que cómo debemos nosotros cuidarnos, ¿verdad?, en los últimos tiempos, ¿no? Cómo debemos, mis hermanos, nosotros actuar, cómo debemos nosotros de llevar nuestra vida, ¿no?, en los tiempos finales, porque recordemos que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y Pablo, eso es lo que le enseñó a los efesios, que se cuiden unos a otros, que velen unos por otros, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Cuidar a mi hermano, cuidar a mi hermana que no viene, estar pendiente de él, por qué razón no estuvo este sábado en la iglesia, o por qué razón no vino a la iglesia, ¿no? ¿Qué tiene? Tengo que yo estar preparado y estar también dispuesto, ¿no?, a visitar como lo hacía Pablo. Pablo, después de perseguir a la iglesia, lo comenzaron a perseguir. Pablo dio muestra de una vida consagrada, una vida entregada a Cristo, una vida que derramó lágrimas justamente con su iglesia, una vida misionera, una vida que no importó cuáles fueran los obstáculos, porque él estaba tan enamorado de Cristo y también quería llevar ese mensaje de esperanza a todos los que viven en ese tiempo. Es un mensaje para hoy a nosotros, que nuestras vidas estén consagradas, que nuestra vida sea una vida de misionera, pero también que llevemos un mensaje de esperanza a aquellos que todavía no han abierto sus corazones al Señor Jesús. Vamos a despedir con una oración. Richard, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por este nuevo folleto, esta nueva lección, que será de bendición para todos aquellos que tengamos el privilegio de leer y escuchar estas enseñanzas. A nuestros amigos que están conectados en esta hora, también te pedimos de manera especial una bendición grande para ellos, oh Dios. Señor, en este momento nos vamos a desconectar de esta plataforma, pero no de tu presencia. Todo esto por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén.